Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas. Precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Perdido y Él me halló. Perdido y Él me halló. ¿Cómo agradecer lo que ha hecho mi Dios por mí? Y sin merecer dio su sangre carmesí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi
gratitud por lo que soy y lo que espero ser. Lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria es dada a mí, la daré al Calvario a mi Señor. Con su sangre, Él me ha lavado, con su poder me ha rescatado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo. Oh, por lo que hizo. Por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria. Recibe la gloria y honra. Recibe la gloria. Bendito, bendito, bendito. Como Dios es nuestro Creador, Él sabe lo que se necesita para despertar nuestro interés. Y así tenemos que las Sagradas Escrituras están repletas de relatos cautivadores, consoladores y edificantes de personas reales que afrontan dificultades genuinas con una fe verdadera. Bienvenidos a su programa Escucha, oh Israel, en vivo y en directo desde los estudios de Belén la Radio. En nuestras emisiones estaremos revisando los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Esto nos dará una nueva mirada a la historia de la Iglesia, a través de un estudio emocionante de las vidas de los más grandes héroes y heroínas de la fe en las Escrituras. Le invitamos a estudiar con nosotros las vidas de Abraham, Noé, Moisés, David, Esther, Ruth, María y otros hombres y mujeres que, en medio de sus virtudes y debilidades, fueron llamados por Dios para influir la verdadera fe en su tiempo. Sus vidas nos dan lecciones de confianza en la fidelidad de Dios. El pastor David y el pastor Germán ya están listos, junto con sus pastores invitados, para impartirnos sana doctrina bíblica. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Y para los hermanos que nos están escuchando en Europa, muy buenos días para ustedes también.
Dios les bendiga. Qué privilegio estar con ustedes nuevamente en una emisión más de su programa Escucha, oh Israel. Queremos animarles a que compartan por favor en este momento el chat que comenzó el programa, y por favor también suscríbase al canal para que usted pueda recibir las notificaciones, para que automáticamente apenas estemos por empezar usted no se pierda ninguna de las emisiones de su programa. Es un privilegio estar con ustedes después de haber estado durante un par de semanas en Europa, especialmente en España, promocionando precisamente nuestra emisora, y hermanos que han estado tan contentos y tan agradecidos por el esfuerzo que estamos haciendo para llegar prácticamente al mundo entero. Así que le damos las gracias al Señor. Así que vamos a orar en este momento, nuevamente recordándoles que es un privilegio para nosotros contar con todos y cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por tu bendición. Gracias por tu fidelidad, por tu provisión, Señor. En tu providencia nada nos falta, Señor, y en tu misericordia siempre nos llenas de favores y de misericordias preciosas. Y por eso queremos agradecerte y bendecir tu santo nombre. Te ruego que cada persona que esté escuchando este programa, que cada hijo tuyo, Señor, sea animado en esta tarde, en este día, en esta noche, en este día, en esta mañana, donde nos estén escuchando, Señor. Que tu bendita palabra anime a tus hijos y sobre todo, Señor, fortalezca la fe de cada uno de nosotros. Y si hay alguien que no te conoce y que está escuchando este programa, que tu salvación le alcance también, Señor. Gracias una vez más te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano pastor Germán Díaz desde Neiva, Colombia. Pastor Germán, muy buenas noches para ti. Buenas noches a toda la gente en Estados Unidos, Norteamérica, Sudamérica y ahora en Europa. Felicitaciones, Pastor David, por todo lo que tú haces, por llevar el Evangelio a muchas partes y por este canal. Realmente te felicito y doy gracias al Señor como el Señor te respalda. Aquí en mi linda Neiva, mucho calor, mucho calor, mucho calor. Me imagino, pero nosotros también estamos con calorcito en el hemisferio norte y comienza ya prácticamente el verano y estamos felices. Bueno, se nos dice que va a haber bastante calor también, así que estamos compartiendo calores en este momento, mi hermano querido. La diferencia es que aquí el calor es únicamente de enero a diciembre, no Solamente, ¿no? más. Así como dicen Solamente. en Colombia, cortico. Cortico, sí, señor. Siempre vivimos en verano, siempre. Sí, es preciosa la tierra de Neiva. Sí, muy Bendecimos linda. y bendecimos a Colombia. Estamos orando por Colombia también, así que Gracias. pedimos que el Señor Sí, tenga señor. misericordia, ¿verdad? Amén. El día de hoy seguimos hablando de Moisés, una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento y de la Biblia. Y queremos compartir 5 cosas. Bueno, vamos a estar compartiendo y conversando con el pastor Germán. Cosas que quizás ustedes no conozcan de Moisés o cosas que ustedes sí conozcan. Si es que hay temas, preguntas, comentarios, por favor, los chats están abiertos para que compartamos juntos. De estas primeras cosas que queremos compartir sobre Moisés, que quizás usted no sabía. Moisés era el menor de 3 hermanos, ¿no? Él tenía 2 hermanos más, Miriam y Aarón. Miriam, interesante que fue lo bastante mayor como para vigilar lo que iba a suceder con el bebé, mientras la mamá le puso a Moisés en esa canastita, ¿no? E interceder por la hija de Faraón, de acuerdo con lo que nos cuenta Éxodo capítulo 2. Miriam. Y su hermano Aarón era 3 años mayor, de acuerdo a lo que nos dice Números 33. Se convirtió en el primer sacerdote, ¿verdad, Pastor Germán? Miriam era 12 años mayor que Moisés, Ajá. pero algo, pastor, que me llama la atención es que Amram, Amram y Jocabed, los papás de Moisés, hicieron un muy buen trabajo, hicieron un muy buen discipulado. Mm. Y cuando Jocabed, la mamá de Moisés, lo cría, porque Bitia, la hija de Faraón, le dice, cuídamelo y yo te lo pagaré muy bien. Vamos a ver que educó también Jocabed a su hijo Moisés, que lo educó con un corazón netamente hebreo. Corazón hebreo. Wow. Vamos a hablar de eso primeramente, recordando que estamos conversando de Moisés, ¿no es cierto?
La segunda cosa que quería compartir también y queremos hablar con ustedes es las 3 etapas de la vida de Moisés. De acuerdo a la palabra de Dios, él vivió 120 años, de acuerdo a Deuteronomio 34. Y esta etapa de sus vidas, o más bien dicho, las 3 etapas de sus vidas van primeramente de los 0 a los 40 años, cuando él se convierte en príncipe de Egipto. Cuando su mamá Jocabet precisamente le puso en esa canastita y le envió por el río, y providencialmente la hija de Faraón lo encuentra, lo adopta y se vuelve en el nieto de Faraón. Y él fue instruido sus primeros 40 años con la sabiduría egipcia. Qué impresionante. ¿Qué podríamos compartir de esta etapa de Moisés, mi amado hermano? Yo, yo quisiera, pastor, tú me vas a perdonar si me adelanto un poquitico, pero yo quisiera agrupar estas 3 etapas de Moisés, que sus primeros 40 años que vivió en Egipto, con todos los lujos, era nieto de Faraón, nada menos. O sea que vivió como un hijo de papi y mami, con todos los lujos. Con todos los lujos, así es. Claro, dicen los comentaristas que tenía unas 7 carreras, brillante, el hombre brillante, un orador brillante, era Moisés. Ah, aunque él dijo, soy tartamudo, pero no era cierto. Hechos dice que era un orador brillante, lo menciona Lucas. Uh-huh. Y entonces, sus primeros 40 años, hijo de papi y mami, creyéndose pues lo máximo, ¿no? Uh-huh. De los 40 a 80, a los 80 años, se va a vivir al desierto de Madián. Ajá. Antes de que pase esa partecita, Sí, en sí, Hechos capítulo 7, verso 23, cuando Esteban está dando defensa de su fe, sí. él habla justamente de eso, aunque Éxodo 2 no menciona, pero Hechos 7, 23, si quieres leer, mi hermano. Sí, señor, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ajá. Y ahí Sí. vemos que a la edad de 40 años, lo que tú ibas a compartir, mata al egipcio. Seguimos entonces Sí. la segunda parte. Ahora, él, cuando va a vivir a Madián, una tierra enemiga de los hebreos, esto es interesante, se va a cuidar unas ovejas que no eran suyas, de su Uh-huh. suegro Yetro, que era un sacerdote pagano. Es interesante. Y entonces, me llama la atención cómo de los 0 a los 40 años se creía pues un gran hombre, un hombre brillante, hijo de papi y mami. De los 40 a los 80 en el desierto, sin un peso, sin una tarjeta de crédito, completamente olvidado de todo mundo. A mí esto me llama mucho la atención. Uh-huh. Trabajando para un sacerdote pagano como Yetro, viviendo en el desierto, tratado por Dios. ¿Sabe? Y de los 80 a los 120, Aguántese, aquí vemos, pastor, no pase todavía. Vamos, vamos lento. vámonos Porque pasito. pastor, Ajá. es que quiero hacer un comentario que hace Moody muy bueno, que Ya. me llamó mucho la atención. Dice así, a sus primeros 40 años Moisés pensando ser alguien muy importante. Sus siguientes 40 años, de los 40 a los 80, pensando que era un don nadie, solo, Uh-huh. sin plata, completamente fracasado. Y sus últimos 40 años, de los 80 a los 120, descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Ahora, ¿por qué te digo eso, Pastor David? Porque una de las cosas que me gusta de Dios es que Dios sabe cómo tratarnos, cómo tratar a cada uno de sus escogidos, que somos seres finitos, limitados, débiles, malos, con miedo. Uh-huh. Uh-huh. Y, pastor, yo no conozco ni un solo creyente que haya vivido una vida perfecta, no lo conozco. No existen. Y nos desesperamos, déjame decirte esto, porque pensamos, yo muchas veces, yo voy a cumplir 70 años, porque pensamos que después de años en la vida cristiana, uno dice, yo debiera ya ser como, estar mucho mejor,
como ser un mejor ministro del Evangelio. Bueno, qué sé yo. O ya debiera estar yo viviendo más en las alturas y no he Mm, comenzado ni a despegar. mm, Entonces, ¿sabe, pastor? Yo voy, leo a Moisés. Cuando me desanimo, voy a la Biblia, leo de los héroes de la fe ujú, y me doy cuenta que el Señor comenzó a usar a Moisés a los 80 años de edad. ujú. Por eso, antes de llegar a esa partecita, no quería saltarme esta partita que es súper importante para que veamos estas etapas, porque en un principio, cuando él es príncipe en Egipto, los primeros 40 años, él tenía todo. Tú bien lo mencionaste, todos los lujos, todas las comodidades. El nieto de Faraón, wow. Cuando va después de haber matado, ¿no es cierto?, al egipcio, va a un lugar completamente extraño. Pastor, una pequeña pregunta, si podemos ayudar a los oyentes a que nos entiendan un poquitito esta parte. ¿Qué significaría después de haber estado siendo, tú decías que contaba de pronto con unas 7 carreras, unos 7 títulos universitarios, después de haber estado viviendo en palacio, comenzar a cuidar ovejas en el desierto, donde no había absolutamente nada? ¿Qué estaba haciendo el Señor en ese momento con el corazón de Moisés? Yo creo, pastor, que es algo que hace con cada uno de nosotros. Nosotros Mm, muchas veces, antes de conocer el Evangelio, nos creemos muy importantes. mm, Como dicen muchas personas, es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe que yo soy hijo de tal persona. Usted no sabe que yo soy hijo del honorable tal. Yo tengo muchas carreras. mm, Perdóname, pero usted no está a mi altura. Eso lo hacemos cuando estamos en este mundo y no conocemos nada de Cristo. Pero cuando nacemos de nuevo y el Señor nos hace llevar por un desierto, nos damos cuenta mm. que no somos nadie, no somos nadie y que no podemos jactarnos de nada. Y cuando yo me humillo, cuando yo me doy cuenta de que no soy nadie, entonces es cuando Dios puede comenzar a Amén. usarme Amén. para la gloria de su santo nombre. Amén. Es muy interesante porque si tú te das cuenta, cuidar ovejas no era el trabajo más noble, el más, ¿qué podríamos decir? De abolengo, que tuviera. Pastor, hay un versículo muy bueno Cuéntame. donde dice, si me ayudas a encontrarlo, donde dice que para los egipcios ser pastor de ovejas era una abominación. Claro. ¿Te acuerdas ese versículo? Me acuerdo del versículo, pero no sé en qué momento. Ya lo vamos a Creo buscar. que, Mientras tú le creo que buscas, aparece quiero en hacer este Génesis. comentario. Moisés, Ya, ya lo lo tienes. encontré. ¿Cuál es? Sí, Génesis 46:34. Ok, Génesis Dice, 36:44. cuando José le dice a sus hermanos, no digan que ustedes son pastores, por favor, no lo digan. Entonces dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de José. Y aquí viene la razón, el argumento que le da José, porque para los egipcios es abominación todo pastor de Ok. ovejas. Esa palabra abominación, pastor, ¿cómo la podríamos traducir? Terrible, eso es una cosa maldita, es una cosa sucia, es de lo peor, es de lo más bajo, es de lo más inmundo. Claro, Para los egipcios era abominación ser pastor de ovejas. claro. Allá llevó el Dios de toda gracia a A Moisés. Moisés. Del palacio a un trabajo tan abominable como cuidar ovejas, ¿no? Y por 40 años él tuvo que aprender a lidiar con estas ovejas, con los animalitos más bonitos, pero Más dicen, obedientes, los más obedientes. pero dicen que son uno de los datos más difíciles de cuidar, ¿no? Porque la oveja por lo general es soberbia, es egoísta, es celosa, Terca, terca, muy terca, súper desobediente, desobediente, rebelde. rebelde. Wow. El Señor le estaba preparando entonces el corazón a Moisés para lidiar otros 40 años después en la tercera etapa, a los 80 años que le lleva el Señor. Mira lo que dice interesante, ¿no? Hechos 7:30.
Hechos capítulo 7, verso 30 dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Eso es lo que está contando Esteban, ¿no? Pastor, este punto que acaba de decir es muy bueno, porque la gente piensa que el ángel en la zarza se le apareció recién llegado Moisés al desierto. No, se le apareció a los 80 años. Así es. O sea que durante 40 años hubo un silencio total de parte de Dios para con Moisés. 40 años de absoluto silencio de parte de Dios. Ahora, me pongo a pensar algo, pastor, y retomando un poquitito lo que tú ibas a decir, que dentro de pocos años tú vas a cumplir 70 años. Uno diría, ¿no? Bueno, perdón, no sé cómo es en Colombia. Aquí en Estados Unidos todavía se respeta un poco la edad, no hay problema, pero generalmente en Latinoamérica, generalmente en Europa, una persona pasada los 30 años ya es considerado un viejo y no le ¿De contratan qué? en absolutamente nada. ¿En serio? Wow. ¿Cómo es en Colombia? Sí, las personas después de cuando se entra a la tercera edad, son los 62 años, ya es catalogada como inservible. ¿Ya? En las aplicaciones de trabajo, por ejemplo aquí en Estados Unidos, tu edad no influye mucho. Si tú tienes capacidad física para hacerlo, tú puedes hacer el trabajo que tú puedas. Hasta cuando tú puedas trabajar, tú puedes hacerlo. Eso es una bendición todavía en esta nación. Pero por ejemplo, en Ecuador, mi país de origen, cuando hay una aplicación para un trabajo, generalmente ponen edad comprendida entre los 18 años y los 30 años. Wow. Uy, terrible, terrible, ¿Quién terrible. contrataría a un veterano de 80 años para semejante tarea, hermano, de librar a toda una nación de más de 1,5 millones de personas que había? Sacarles de la esclavitud y llevarles hacia la tierra prometida. Solamente Dios podría hacer eso. Gracias, Señor. Muchas gracias. Uno Ah, pensaría que, como por ejemplo, en el fútbol, ahora que estamos a punto de comenzar el Mundial de Fútbol, un jugador de fútbol de 34 o 35 años es considerado ya un veterano. Una persona que tiene 40 años es casi imposible que pueda jugar. ya está muy vieja para eso. Así es. Pero estamos viendo aquí algo sumamente difícil, sumamente imposible humanamente hablando, ¿no? Quizás uno diría, bueno, 40 años todavía tiene fortaleza. 50 años quizás todavía puede caminar un poco más, pero una persona de 80 años tiene muchas cosas, ¿no es cierto? Moisés tenía 80 años cuando el Señor le llama y le comisiona para liberar a su pueblo. Entonces vemos estas tres etapas. De los 0 a los 40 años, un príncipe de Egipto. De 40 a 80 años es un pastor en Madián. Y desde los 80 años es llamado para ser el libertador de Israel, el que va a guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Impresionante. ¿Tienes algo más que quisieras comentar, pastor? Que ese nuestro Dios, dice la Escritura, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que Dios Jesucristo, que es infinitamente sabio, trata a Moisés durante 40 años. ¿Sabe una cosa, pastor? Yo siempre, el Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado Mm, para que aprenda tus estatutos. Y es que el dolor es un buen maestro. el dolor es un El buen maestro. anonimato es un buen maestro. Yo me imagino caminando Moisés por todas las calles de Egipto y por la mansión, el palacio de Faraón, todos los reflectores iluminándolos a él donde fuera, la gente aplaudiéndolo, la gente Mm, haciéndole la venia, me imagino. mm, Y después el Señor lo lleva al desierto en el completo anonimato. anonimato, En la completa soledad, ¿no? soledad, Wow. silencio. Y sabes, pastor, creo que ahí es cuando uno aprende mucho a hablar a solas con Dios. Es Amén. cuando uno aprende mucho a humillarse, a ser manso, a ser humilde, a no creernos de nada. Yo pregunto, ¿acaso Moisés en el desierto, allá en Madián, se iba a creer de qué?
¿Ante quién? Si estaba solo, solo con ovejas y ovejas prestadas, que Que no no eran eran ni de él. siquiera suyas. Claro. Aquí tengo otra pregunta, Pastor Germán, y a los hermanos que nos están escuchando. Gracias, mi hermano, bienvenido. Gracias por sus comentarios. Dice que en Colombia a los 50 años de edad ya nadie te contrata porque te dicen que eres muy viejo. Muy cierto. Quien escribió eso tiene toda la razón. Es real en mi país. Ajá. Ok. Aquí viene la pregunta entonces, Pastor. Si nos damos cuenta, tú mencionaste algo que Jocabed y su esposo hicieron una linda tarea de educar el corazón de Moisés, un corazón hebreo. Pero por 40 años estuvo en la corte de Faraón y Faraón, los egipcios eran politeístas, muchos dioses. Sale de ese politeísmo y llega a un monoteísmo que sería su suegro, ¿no es cierto? Sí, Dios completamente falso, un Dios que no era el verdadero. cierto. 80 años de estar expuesto a unas falsas religiones hasta que tiene el encuentro personal con el Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego, Jocabed hizo un muy buen trabajo, pastor. Amram y Jocabed, sus papás, hicieron un muy buen trabajo. Dice el proverbio, instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ajá. Siempre Moisés mantuvo un corazón hebreo, Ujú. aunque vivió 40 años en Egipto y 40 años en Madián, Y que era el Madián, paganismo completo. completo, Ajá. pero se mantuvo hebreo. Su corazón era hebreo. ¿Qué trabajo el que hizo su mamá Jocabed? Hermoso porque aunque él estuvo expuesto por 80 años a algo tan Años. extraño a la verdad, Sí, cuando tiene la oportunidad de ser enfrentado, si me permiten poner ese término, al Dios verdadero, él no dudó. Él no dudó de su llamado, él no dudó de lo que estaba ocurriendo. Obviamente el Espíritu Santo tuvo que haber obrado profundamente en ese momento, pero me imagino que todo lo que fue instruido con su madre, ¿no? Porque ella le crió hasta los 6 años de edad, fue cuando le devolvió nuevamente a la hija, ¿no? no, hasta los 12 años, Fue 12 pastor. años. Sí, señor, Edad completa para que un judío 12. sea instruido completamente en las cosas de Dios. Aunque Sí, todavía no había la ley, sí. aunque todavía no había nada de eso, pero había la tradición oral. Súper Tremendo, ¿no? interesante. Sí, interesante, interesante, sí. Muy, muy, muy interesante. Una cosa, pastora, que interesante Ajá, es que de un día para otro, eso fue una cosa insofacto, de un día para otro, viviendo los primeros 40 años de una manera increíble, Moisés, repito, como hijo de papi y mami, ajá. de un día para otro, el que fuera el próximo faraón, que con seguridad sería Moisés, pasa a ser de un día para otro, en un instante, un mugriento habitante de calle en el desierto de Madián. A mí me asombra las cosas que hace Dios cuando quiere usar a alguien para la gloria de su nombre y para liberar a su pueblo. Amén. Ese es nuestro Dios. En el Nuevo Testamento dice el Señor que para que no nos gloriemos, Él ha llamado a los deshabitados, a los despojados, no a los ricos, no a los nobles, sino a lo necio, a lo despreciado, para que la gloria que esté en nosotros, nosotros solamente somos envases de barro, ¿no? Amén. Y es la Amén. gloria de Dios la que es la que importa. Así que no importa la condición en la que esté usted, mi hermano, mi hermana que nos está escuchando. Si usted piensa que Dios no le puede utilizar, usted sea barro en las manos del alfarero. Amén. 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 Una tercera cosa antes de ir a nuestro pequeño recorte que hacemos siempre para dar algunas informaciones. Moisés se casó con una mujer, Séfora, la hija del sacerdote madianita. Hay una pequeña controversia que me gustaría ponerte en este momento a ver qué opinas No, tú. no me pongas ese dilema con la mujer cusita, por favor. No me pongas en ese dilema. Es un dilema que hay, ¿no es cierto? Porque Sí. Agustín y Calvino opinaban que Séfora y la esposa cusita eran la misma mujer. Otros opinan que la mujer cusita era una segunda esposa, ya que Séfora murió y Moisés se volvió a casar. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cuál es tu Mi postura? postura, sí. Yo creo que es otra mujer.
Es Ya. una mujer etíope, es una mujer morena, es una mujer negra. Y parece que eso en Números 12 molestó mucho a Aarón y Y a a Miriam, Miriam. Ajá. que ellos criticaron el color de piel de esa mujer cusita. Ellos se molestaron mucho porque Moisés había tomado mujer cusita. Ajá. Todo parece indicar que cuando habla de etíope, habla de una mujer, repito, negra, y eso les molestó mucho a sus hermanos. Ya. Interesante que desde esa época también ya había racismo, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu postura, mi estimado pastor David? Bueno, como la Biblia no considera oportuno darnos más luz sobre el asunto, yo lo dejo ahí. Para mí, en mi lectura, Séfora es una y la mujer cosita es otra después de que murió la esposa primera de También, Moisés. también esa es mi postura, Ajá. también. Compartimos eso. Ahora, en los pocos 2 minutitos que nos queda para entrar, porque va a ser solamente una introducción, pastor. Números 12:3. ¿Puedes leerle, por favor? Sí, señor. Números 12, verso 3. Lo que estamos tratando ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 Dice ya David. cambiamos otro temita. Es Y solamente aquel una varón introducción. Moisés era muy manso, Ajá. más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ujú. Pero aquí ya, pero recuerda que de los 40 a los 80 no tenía nada de manso Moisés. Ok, Aquí ya Moisés tiene más de 80 años. claro. Y, Porque, ¿te acuerdas? Dime. sí, sí, ya estamos pasando ya al llamado, ¿no? Ya el Señor ya se le apareció y comienza a desarrollarse o demostrar su carácter, ese entrenamiento que tuvo de los 40 años en el desierto. Porque era muy iracundo. Claro, ¿Te acuerdas cuando rompió las tablas de la ley? Con una rabia las rompe. ¿Te acuerdas cuando golpea la roca? claro. O sea que estamos hablando de que el Señor trata el carácter de Moisés. En el desierto se volvía irritable con cualquier cosa. Ahora ya no. El hombre se convierte en el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Eso quisiera hacer solamente nuevamente como una introducción porque después de la pausa que vamos a hacer, vamos a retomar este tema. Mira, esta afirmación, porque se supone que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y el libro de Números es parte del libro de la Del ley, ¿no es Pentateuco. cierto? El Pentateuco. Sí. Parecería una contradicción, porque procede de la misma pluma de Moisés. La pregunta es esta: ¿podría un hombre manso, humilde, escribir sobre su propia mansedumbre? Interesante, ¿no? Sí. Los eruditos indican que Moisés probablemente no escribió esto, pero cuando entendemos el contexto, es interesante si nos ponemos a pensar, ahora que ya muere Séfora, estoy haciendo un resumen quizás de lo que ustedes ya vieron anteriormente con el pastor Félix, pastor Germancito. Pero precisamente hablando de esto, de cuando Miriam y Aarón están atacando el derecho de Moisés a ser el que está, el dirigente de este pueblo, ¿no es cierto? Comienzan a criticar a Moisés por esto. En lugar de responder con ira y resentimiento, Moisés dejó que Dios hablara por él. Qué impresionante lo que tú mencionabas. Yo recuerdo cuando Moisés llega, ¿te acuerdas cuando las hijas de Jetro estaban dando de beber a los camellos y todo lo demás, a Sí, las ovejas? Moisés llega y es prácticamente el héroe de la película en ese momento porque las defiende. claro. Les dio una paliza a estos hombres, de tal manera que Jetro estaba tan agradecido Sí, que le invita a venir a su tienda, ¿no es cierto? cierto. Un hombre que aprendió a luchar. Mi hermano amado, cuando estudiamos un poquitito de la historia de los egipcios y cuando estamos hablando de los faraones, de los príncipes, eran personas que eran entrenadas en las artes marciales o en el arte de luchar, de pelear, de utilizar espadas, navajas. No eran cualquier persona, o sea, no eran personas tranquilas. De hecho, los príncipes en la antigüedad, los reyes,
salían al frente de los ejércitos para luchar. Entonces Moisés era una persona que sabía pelear, sabía Claro. defenderse. Claro, Pero con el tiempo, mira, ahora ya no se defiende claro. y deja que el Señor sea el que le defienda. Eso Claro. me llama muchísimo la atención. Pastor, porque si Moisés hubiera usado su fuerza, su sabiduría, la que tenía en Egipto, si hubiera usado su ejército para liberar a su pueblo de Egipto, habría habido una matazón impresionante de parte del pueblo hebreo. Por eso Dios hace de Moisés una nueva creación, un hombre tan manso y humilde que no levanta para nada un arma. Y es como Dios libera a su pueblo sin haber una sola baja, Así ni es. siquiera una. Entonces estamos hablando de que realmente, pastor, cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Dios hace cosas extraordinarias. Así es. Me viene a la mente ese salmo que dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Wow. Amén. De Amén. esto vamos a hablar más detalladamente después de nuestro próximo paréntesis que hacemos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con la segunda parte de este su programa Escucha a Israel a través de Belén, la radio. Volvemos enseguida. No se vayan. Somos Belén la Radio, una emisora cristiana en línea, transmitiendo la verdad de Dios las 24 horas del día. Nuestra programación busca ayudarte a fortalecer tu fe y prepararte para el ministerio a través de contenidos llenos de sabiduría bíblica. Escucha nuestros programas especiales como Renovando tu Fe con R.C. Sproul y Gracias a Vosotros de John MacArthur. Por el contrario, también está lo que Lutero se refirió de nuevo como el Deus Revelatus, esa parte de Dios que Él ha revelado. Nosotros sabemos lo que el mundo no conoce. La sabiduría del mundo no conoció a Dios. Aprende con programas como Anclados en la Verdad con Jeff Noblett y Enseñando la Verdad de Dios con Jonathan Sims. El Evangelio es esencial para la edificación de la iglesia y se va a construir de la manera en que Él quiere construirla, y eso es a través de la palabra. Se describe como el día de la ira porque en ese día la ira de Dios se derramará sobre los hombres pecadores sin dilución. Programas como Escucha, oh Israel, con David Carrera, están diseñados para guiar a quienes anhelan conocer más de la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, la única marca, la única señal que la gente va a poder mirar para conocer que verdaderamente somos discípulos del Señor Jesucristo es la manera como nos amamos los unos a los otros. Sintonízanos desde cualquier lugar a través de belenlaradio.com y llena tu vida de esperanza. Belén la Radio, siempre transmitiendo esperanza y verdad para el pueblo de Dios en todo momento. Muy bien, saludamos nuevamente a nuestra audiencia en Belén la Radio, a nuestros amigos en Facebook, a nuestros amigos también en el canal de YouTube. Y queremos animarles a que se suscriban a nuestro canal y compartan también de nuestro canal, por favor. Envíen sus preguntas, sus comentarios en nuestros chats que están a su disposición. Seguimos hablando sobre Moisés y en Números capítulo 11, el verso 29. Pastor, ¿quieres leer? Números 11, Capítulo 29. 11, verso 29. Dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Tan bonito, ¿no? Es interesante porque en esta partecita, si usted recuerda y si no lo sabe, Moisés había estado tan ocupado atendiendo a los asuntos de Israel en pleno desierto. Él era prácticamente el gobernante, el presidente, el gobernador. Y todo el mundo llegaba. Y Jetro le da una recomendación interesante. Le dice que nombre a varias
a jefes de centenas, de 50, de 30, de 10, y que Él sea de alguna manera distribuyendo Se la situación encargue solo de lo más importante, solo de lo ¿no? más importante. Pero después el Señor le dice que escoja 70 ancianos, ¿no? Pastor, perdona que te interrumpa. ¿Sabes qué me llama la atención aquí de Moisés? Cuéntame. Que escuchó a su suegro. Y eso me llamó mucho la atención. Ujú. Él puede haber dicho, perdóneme, suegro, pero usted no se meta en esto. Usted no es hebreo, usted no es escogido, yo sí. No, lo escuchó. Lo escuchó. Ajá. Eso sí que me llama la atención. Y eso hace un hombre sabio. Sabe escuchar consejos. Amén. Por eso la Biblia le reconoce a Moisés en ese sentido como un hombre humilde, ¿no? Manso. Sí, sí. Y estos hombres, el Señor le dice que van a recibir una porción del Espíritu Santo que está sobre Moisés. Y como dice, le van a ayudar a llevar la carga del pueblo, a fin de que Moisés, obviamente, esto está en el verso 17. ¿Quieres leerle del mismo capítulo, por favor? ¿El verso 17? Ajá, del capítulo 11. Ajá. Ok. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Qué interesante, porque él podría haber dicho en ese momento, pero Señor, tú me llamaste a mí, yo soy el héroe de la película, ¿no? Yo soy el protagonista. Pero no, en ese momento ocurre algo muy interesante, que el momento en que en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre estos 70 hombres, y tú recuerdas, pastor, que habían 2 hombres, Eldad y Medad, que no entraron al campamento, sino que estaban afuera. Y cuando Dios distribuye el Espíritu Santo también reposó sobre ellos. Y aunque no estaban todavía en el campamento, esos 2 hombres, Eldad y Medad, comenzaron a profetizar, comenzaron a hablar de la palabra de Dios. Y Josué viene. Josué, el ayudante de Moisés, aquel que tomó después el lugar de Moisés, El ayudante, el quien le ayudante, cargaba la ¿no? leña. El encargado, Ujú. se sintió ofendido. Dijo, ¿cómo es posible que ellos profeticen si no están bajo la autoridad de Moisés? ¿No? Por eso Moisés le responde con tanta humildad. ¿Tienes celos por causa mía? Le dice el verso 29, ¿no? Y es hermoso lo que dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Pero es que esa humildad, pastor, la aprendió Moisés en la Universidad del Desierto. Creo que es una universidad donde a ninguno de nosotros nos gusta ser matriculados, pero creo que es una universidad muy importante donde aprendamos humildad 1, humildad 2, humildad 3, que muchas veces reprobamos y nos toca volver a repetir. Así es. Que nos gusta, bueno, hoy vamos a estudiar este semestre anonimato 1, anonimato 2, porque nos gusta tanto que nos aplaudan, nos gusta tanto que la gente nos reconozca, reconocimiento de la gente, pero cuando nos molestamos mucho cuando nadie nos toma en cuenta o cuando estamos en el anonimato. Bueno, a mí me gusta cómo el Señor le enseña a Moisés la importancia de estar en la Universidad del Desierto. Pastor, en esa universidad Job estuvo 20 años, pero Moisés estuvo 40 años. 40. Eso es Hay gente impresionante. que tiene un desierto de un mes y ya no vuelven a la iglesia. Hay gente que tiene un desierto de alguna razón, por lo que sea, enfermedad, económico, sentimental, emocional, y después de 3 meses dice, Dios no existe. 40 años estuvo así Moisés, 40 años. Estamos hablando de una persona formada, el carácter formado por Jesucristo mismo en persona, que me gusta cuando Jesucristo en el arca, en la zarza ardiente, le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies. A los 80 años le dice eso, porque vas a comenzar a caminar en una tierra santa. Y es que, pastor, esto de servir al Señor, esto es eso. La Escritura es una tierra santa. La Biblia es una tierra santa. Y vamos a caminar muy despacio. Cuando uno está descalzo, ¿uno cómo camina? Muy despacio. Hizo un Con 80 años, ¿no? 80 años. Yo digo, qué maravilloso es nuestro Dios.
yo digo, Señor, bueno, empiézame a usar, entonces en los próximos 10 años, empiézame a usar, Señor, por favor. Ya. Tú recuerdas justamente, ¿no es cierto? Eh, Ay, perdón, pastor. Déjame, es que yo tengo acá este versículo que lo tenía hace rato, Deuteronomio 32:10, ajá, porque si no se me olvida y se me escapa. ok. Deuteronomio 32:10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Wow. Lo trajo alrededor, lo instruyó, mire tan bonito, lo guardó como a la niña de su ojo. En esos 40 años, Dios estuvo pendiente todo el tiempo de la vida de Moisés. Aunque Moisés no lo sabía, pero el Señor todo el tiempo lo estuvo cuidando. Ujú, A cada instante, a cada segundo, lo estuvo protegiendo. así es. Ese es nuestro Dios. Ahora, retomando esta partecita, ¿no es cierto? Que él estuvo en la Universidad del Desierto y yo no sé si usted está pasando, mi hermano, mi hermana que nos está escuchando por esta universidad. Sería lindo que comparta con nosotros de pronto su nombre para poder orar. Quizás usted, si quiere compartir su necesidad para orar por usted, va a ser importante también. Pero me pongo a pensar en lo siguiente. 40 años, desde los 40 hasta los 80, que él estuvo aprendiendo a lidiar con ovejas, ¿no es cierto? A trasquilarles, a guiarles, a rescatarles, a quebrarles de pronto la pata para que las más traviesas regresen y se queden en su lugar. Hay un momento en el cual, porque a veces pensamos que los hombres de Dios son todos piadosos, son todos pacientes, pacíficos y todo lo demás. Y yo quiero que miremos algo, ¿no es cierto? Llegó un momento que la carga fue tan fuerte para Moisés, justamente en el capítulo 11. ¿Puedes leer el verso 14 y 15, mi hermano, por favor? 11 qué, pastor? Versos 14 y 15. Números. ¿Números? Ajá. 11, Es 14 y 15. 14 y 15, sí. Léelo con No puedo cuidado. yo solo soportar a todo este pueblo. Me tienen aburrido, me tienen harto. Que me es pesado es demasiado. Es que ya muchos que no quiero ver a ninguno. ¿Y el verso 15 qué dice? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si hay hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Tremendo, ¿no? Uy, qué Wow. cosa tan interesante. Aquí yo La quisiera Biblia es hablar. un libro fascinante, pastor. Sí, 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 Fascinante, la sí, sí, Biblia, sí, sí. fascinante. Yo quisiera aquí animar a los hermanos que son pastores que nos están escuchando, que están de pronto en algún área de servicio de la iglesia, son siervos que están al frente de algún ministerio, que de pronto están hartos de las personas, de pronto están cansados, se sienten que están haciendo algo y no resulta nada, nadie les hace caso, nadie les obedece, no hay apoyo, que esto ocurre muy frecuentemente en iglesias donde está llena de personas engreídas, ¿no? Pero cuando estamos en una iglesia donde se nos enseña que todo es por gracia, entendemos que somos siervos y que necesitamos buscar de la misericordia de Dios y que todo lo que hacemos lo hacemos por gratitud y en humildad a Dios. Si usted está pasando por eso, mire, no está usted solo, no es el único. Ha habido siervos como Moisés, con una tarea mucho más grande que la que tenemos usted y yo, dirigiendo a todo un pueblo hacia la tierra prometida. Moisés en llegado momento le pidió a Dios, Señor, mejor, quítame la vida. Él pensaba que nunca iba a salir, Ajá, perdón, de ese desierto. Nunca. ¿Sabe una cosa, pastor? ajá, Es que lo bueno del desierto es que uno solamente se ve a sí mismo. mm, Uno no tiene nadie en quien apoyarse, sino en la persona de Dios Jesucristo. En amén. el desierto no hay árboles, no hay frutas, no hay prados, no hay agua, no hay nadie. Entonces, yo las cosas que he entendido, pastor, es que en la vida es el Señor y yo. La vida cristiana se trata del Señor y yo. Ajá, Entonces yo le ruego eso que tú acabas de decir, se me hace tan importante, pastor. Pastores, tranquilos, apóyese en Cristo.
Vaya delante del Señor, humíllese delante de Amén. Él, haga del Espíritu Santo su mejor amigo, que Él lo abraza, Él nos envuelve, Él nos cuida. Ese es nuestro Dios. Y yo creo, pastor, que la vida de los pastores tenemos una vida muy Muy solitaria. solitaria, así es. Bueno, eso es parte de, pues, del llamado. Entonces, bueno, gloria a Dios, gracias Señor, porque como dice, ¿dónde dice la escritura? Tu amor callará de amor. Solo no estoy, es que dice, creo que es por allá en Zacarías, no estamos Yeah. solos, no Amén, así estamos es. solos. El Señor va con nosotros, eso es sumamente importante. Pero lo que pasa es que también en el desierto, pastor, como no se ve nada, Mm. resulta que uno pregunta, Señor, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás tú? Y aquí viene un punto importante, pastor, me pongo a pensar en este momento. La desobediencia del pueblo, no de Moisés, sino la del pueblo, la incredulidad, la ingratitud del pueblo, hizo que Dios se enojara tanto, que les mantuvo dando vueltas por 40 años alrededor del desierto. Se supone que de Gosén, cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, con buen clima, hubieran estado tal vez en 3 meses, hubieran llegado sin ningún problema, hubieran cruzado el río Jordán. Rápido, sí. Pero por la incredulidad del pueblo, nuevamente por la soberbia, por la rebeldía, y por favor subrayen esto, por la ingratitud del pueblo, el Señor se enojó tanto que dijo, esta generación que salió de Egipto no va a entrar a la tierra prometida. Los que entraron fueron aquellos que nacieron en el desierto. Y Moisés tuvo que mirar ese cambio. Por eso en Deuteronomio es un cambio tan impresionante, ¿no? Que Moisés tiene que recordarles nuevamente a esa nueva generación, antes de que entren a la nueva tierra, antes de que crucen el Jordán, les recuerda todas las cosas que Dios había hablado. Pero me pongo a pensar, Moisés fue tan fuerte, y tú mencionaste hace un momento algo en su carácter. Golpeó con tanta fuerza la roca, ¿no? Solamente tenía que haberle hablado a la roca, Solo hablado, sí. pero le golpeó 2 veces. Y el Señor se molestó con él. Y aún a Moisés le dijo, no vas a ingresar tú tampoco. Uy. Eso a la gente, yo escucho personas que dicen que eso a la gente le da mucha tristeza, que Wow, todo lo que vivió Moisés, y el Señor le dice, solamente voy a permitir que la mires que de la mires de lejos, pero lejos. tú no vas a entrar. Wow. Sí, eso a la gente, me han dicho, pastor, me da un dolor. Pero mire, yo quiero decirte algo, pastor. Yo quiero que entendamos que la universidad del desierto no es para que Dios me conozca, no. Él me conoce desde antes de la fundación del mundo. Amén. Es para yo aprender a conocerme a mí mismo. Juan Calvino dice algo muy bueno, que la vida cristiana se trata de yo conocer primeramente a Dios Jesucristo, pero también conocerme a mí mismo. Amén. ¿A qué hago referencia? Para descubrir quién soy yo en realidad. Ajá. En el desierto, el tiempo se detiene y solo está la presencia de Dios Jesucristo. Y entonces yo me despejo de todo adorno, de toda vanidad, porque es que somos tan vanidosos, pastor. Qué vaina. Por alguna razón, el libro de Eclesiastés dice 37 veces, todo es Vanidad vanidad de de vanidad. vanidades. ¿Qué cosa nosotros los pastores sí que somos vanidosos hoy? No entiendo por qué. Debiéramos ser muy sencillos, muy humildes. Pero no solamente los pastores, muchas ovejitas, hermano, están reclamando espacios, lugares, Ah, ministerios, porque quieren ser las estrellas que brillen por luz propia, ¿no? pastor, yo quiero preguntarle a los que nos están oyendo, ¿qué lo motiva a usted a venir a la iglesia local? ¿Qué lo motiva? El que lo pongan en un lugar especial y que la gente lo reconozca. ¿Qué lo motiva a usted? Yo pienso, pastor, que nuestra única motivación debiera ser que el nombre de Dios sea exaltado, que el nombre de Dios sea glorificado. Hay 4 cosas que el pastor Charles Window, que me encanta, dice que hay 4 materias que vio muy bien Moisés en el desierto. El bello anonimato.
porque como príncipe de Egipto, Moisés, todos los refractores lo seguían a cada movimiento. Todos los reflectores le seguían a cada movimiento. Wow. Sí, a cada instante. Pero las ovejas que tenía, ninguna le hacía caso en el desierto. Usted puede hablar y ninguno le pone atención en la iglesia. Eso sí que es duro, pastor. Que uno predique y la gente se le duerma a uno. Bueno, esto lo trabaja muy bien Shallow Window. También está en yo aprender a esperar pacientemente. Mm, Creo que esto es muy difícil. Otra, la bendita soledad. Uno tiene que aprender a vivir en soledad, sabiendo que es el Señor y yo. Y la última, la preciosa y grata incomodidad. Esto incomoda, claro. Hay gente en la iglesia que nos incomoda, claro. Hay gente que nos molesta, claro. Pero bueno, nosotros lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Que si la gente me quiere molestar, que si la gente me quiere buscar dónde yo me equivoqué, bueno, que lo hagan, está bien, porque nosotros no la sabemos toda, ¿no? Hay veces decimos datos que como que no son tan correctos. Bueno, Señor, yo es lo que verdad. sí, lo que más deseo en la vida es poder honrar el nombre de mi Señor, Dios Jesucristo. Amén. Seguimos hablando un poquito más acerca de las cosas de Moisés. Y aunque para muchos es un poco triste, ¿no? Que Moisés, después de todo lo que hizo, no pasó a la tierra prometida, pero Moisés sí pasó, sí estuvo en la tierra prometida. Vamos un momentito a Mateo capítulo 17, por favor. Cuando se aparece la transfiguración, La transfiguración, así es. claro, pues, ja, cosa tan hermosa, ¿no? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Mateo ¿Sí? capítulo 17, ¿Qué verso leo? El verso del 1 al 12 8. al 8. Sí. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tan bonito, ¿no? Wow. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Amén. él Oí. oí. Amén. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. A mí me han hecho esta pregunta, que cómo hizo Pedro para reconocer que era Moisés y Elías. Claro, si no habían fotografías, no había Google en ese momento, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? ¿Tienes alguna idea? El Espíritu Santo le reveló. Es interesante porque Mateo Tú, no estuvo en esa transfiguración, estuvieron justamente, ¿no es cierto? los 3 nomás: Pedro, Jacob y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Y de hecho de la transfiguración, quienes hablan es Mateo, que no estuvo, Marcos, bueno, en ese caso sería Pedro, que estaría dando testimonio de lo Que era que el él vio, discípulo, que era el discípulo. que era Juan Marcos fue el discípulo, ¿no es cierto? Y Sí. Lucas. Alguien dijo algo que me pareció muy interesante, de la manera como estaban ellos hablándole, ¿no es cierto? Porque dice, hablaban con él. Los discípulos entendieron, hey, pero esto que está hablando este hombre pertenece al libro del Deuteronomio, por ejemplo. O ahí está de pronto hablando Elías, ¿no es cierto? Que le encuentran en el libro de Samuel. Podría ser. Moisés murió, pero Elías no ha muerto. Y están en el mismo lugar. Ajá. Son de esos misterios que nos encontramos a ti, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí viene la pregunta porque para un cuestionamiento hay otro más, ¿no? ¿Por qué se les aparecieron Moisés y Elías y no otros personajes del Antiguo Testamento? Ese es motivo de un debate grande también, ¿no es cierto?
¿Por qué no se le apareció de Algunos dicen que pronto? Moisés representa la ley Ajá, y Elías a los profetas. representa a los profetas, ¿no? Ajá. Entonces, probablemente juntos representaban todo el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento. ¿Tú recuerdas en el camino de Maús? Cuando el Señor Jesucristo se une a estos dos hombres que iban caminando, cabizbajos. Y dice Sí. que comenzando desde las Escrituras. Estaban leyendo. Estaban leyendo probablemente. ¿Qué libro estaban leyendo en ese momento? ¿Te acuerdas? Estamos en el libro de los No me Hechos acuerdo, ahorita, ¿verdad? pero voy a ir allá. Bueno, ¿y qué pasó? Sigue tú hablando. Y en ese sentido, dice que el Señor, comenzando con los profetas, les hablaba de que todas estas cosas tenían que suceder. Sí, Y obviamente, en ese sentido, mi concepto, mi entendimiento de lo que estoy leyendo, es que Moisés y Elías le están animando al Señor que todo lo que ellos hablaron, todo lo que ellos dijeron, lo que ellos representan del Antiguo Testamento, es precisamente la obra que Cristo tenía que hacer, porque a partir de ese momento el Señor Jesucristo dirigió su mirada para Jerusalén. ¿Qué te parece, mi hermano, eso? sí, perfecto. Sí, aquí sí, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba la escritura, sí. Lo cierto, pastor, es que tenemos nuestro Dios Jesucristo, es un Dios único, verdadero, maravilloso, confiable, y que no hay nada mejor que servirle, no hay nada mejor que adorarle. Y tengo que repetirlo, no existe mejor tema sobre la creación. No hay nada mejor que el hablar de Jesucristo, de su Amén. evangelio, de su gracia. Amén. Nada se compara con ello. Y aquí viene algo que es interesantísimo, te das cuenta, Moisés escribió y habló todo prefigurado, ¿no es cierto?, del que iba a venir. El libro de los Hebreos nos habla de eso también. Y ahora él mismo personalmente le está animando a Jesús. Y lo mismo Elías le está animando a Jesús. Él había predicho, él había predicado, él había profetizado muchísimos siglos antes. Y ahora los dos personalmente están con Jesús animándole, compartiendo de que todo esto tiene que suceder para que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. ¡Qué precioso! Amén. Entonces aquí viene algo que me parece también precioso, hermanos, y los que nos están escuchando, que cuando leemos la palabra de Dios no es un libro antiguo. Cuando leemos la palabra de Dios no es un libro que está expirado, que es viejo. Cuando abrimos la palabra de Dios es un libro que es vivo, es un libro que está activo, está presente. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y cuando abrimos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, miramos todas estas cosas y estamos mirando al Dios vivo y su palabra es viva y eficaz. Me Pastor. gusta mucho lo que dice Martín Lutero. La palabra de Dios, la escritura, no es antigua, no es moderna, es eterna. Es eterna. Y lo que tú dices es tan cierto, Jesús mismo lo dijo, cielo pasará, tierra pasará, pero la palabra del Señor, cada tilde, cada punto y coma, se va a cumplir. Quisiera terminar, pastor, con Isaías 51:13. Yo quisiera concluir con este versículo que me gusta mucho. Ciertamente consolará Dios Jesucristo a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. Isaías 51:13. 51:3. 3. Ok. 3. Ya vamos a arreglarlo en el chat. Pastor, ¿puedes una mini oración por los oyentes? Estamos concluyendo ya el programa. Señor, te quiero presentar, precioso Dios Espíritu Santo, cada persona que en esta noche nos ha acompañado, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, Sí, Señor. con una mente abierta, dispuesta para aprender
lo que estamos enseñando a través de tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de hablar de ti. Siempre permítenos honrarte, porque el deseo de nosotros es únicamente honrar tu nombre, que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Pastor Germancito, Dios te bendiga. Muchas gracias. Y a todos ustedes, amados oyentes, que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo la próxima semana en otra emisión más de Escucha, oh Israel. Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones. Sigan con la programación de Belén la Radio. Hemos llegado al final de nuestro programa. Es nuestra oración que haya sido de bendición y edificación para su crecimiento espiritual. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana en una nueva emisión de Escucha, oh Israel. Les invitamos a seguir disfrutando de la programación de Belén la Radio. Estamos las 24 horas impartiendo sana doctrina al mundo. Bendiciones.